Para la creación de una solicitud de pedido vamos a utilizar la transacción ME51N. Para esto vamos a digitar directamente en nuestro campo de comando la transacción, o bien mediante el menú SAP vamos a seguir la ruta hacia lo que es logística, gestión de materiales, compras, solicitud de pedido y entraríamos en crear. En lo que es la transacción ME51N vamos a poder hacer solicitudes de pedido, lo que es la estándar para importaciones, insumos, lo que son las maquilas, servicios, para material no inventariable, así como para solicitudes de pedido con imputación de activo fijo. Vamos a hacer una solicitud de pedido estándar. Para esto vamos a irnos a lo que es la clase de documento y seleccionamos la solicitud de pedido. Vamos a colocar aquí el número de un material que vamos a estar solicitando. Vamos a colocar el centro. Y ya por último vamos a indicarle qué cantidad es lo que vamos a estar solicitando para nuestro pedido. Vamos al icono para verificar si hay algún faltante de información. Ya no tenemos ningún mensaje de error. Vamos al icono de guardar y ya nos ha generado nuestra solicitud de pedido bajo este número. Ahora bien, para hacer una solicitud de pedido, por ejemplo, para lo que es una maquila, vamos a utilizar una clase de documento que, como bien se indica, es para maquila, y vamos a indicarle qué material es el que vamos a estar solicitando, y aquí vamos a indicarle en nuestro campo de posición que va a ser una subcontratación. Colocamos para qué centro y la cantidad. Ya nos está enviando a una pantalla para lo que son datos del material y nos vamos a ir hacia lo que es el componente. Y si observan, para realizar este material nosotros requerimos este componente en estas cantidades. Vamos a ir nuevamente hacia el icono de atrás. Una vez que ya tenemos la información, vamos a verificar. Ya no tenemos ningún mensaje de error. Guardamos. Y con esto hemos generado una solicitud de pedido para lo que son las maquilas. Si requieren hacer una solicitud de pedido para un servicio, esta transacción también nos va a estar ayudando. Vamos a irnos hacia la clase de documentos y vamos a elegir servicios. Vamos a colocarle como imputación un centro de costos y vamos a ponerle que va a ser una posición de servicio y vamos a colocarle en texto breve el nombre del servicio que vamos a estar solicitando, que en este caso será un mantenimiento. Vamos a indicarle para qué centro, un grupo de artículo y vamos a elegir el número de servicio por medio de nuestra lista y va a ser un mantenimiento a transporte. Damos enter. Vamos a indicar que van a ser un solo mantenimiento. Asignamos el centro de costo y vamos a indicarle un precio de 1000 pesos por el mantenimiento. Aquí un grupo de compras vamos a elegir. Va a ser en este caso para un servicio. Vamos hacia el icono de verificar. Una vez que ya tenemos nuestra información, guardamos y ya nos está enviando la solicitud de pedido bajo la cual hemos creado nuestra solicitud de pedido para un servicio. Si requieren hacer una solicitud
de pedido con imputación de un activo fijo, vamos a utilizar en este caso una solicitud de pedido estándar, y aquí en lo que es la imputación vamos a indicarle que va a ser para un activo fijo. Vamos a colocarle aquí en texto breve que será para una cortadora. Vamos a colocar el centro. Cantidad, únicamente vamos a hacer la solicitud de pedido para una cortadora. Y vamos a colocarle nuestro activo fijo y el grupo de compra. Vamos a elegir nuestro grupo de compra. La unidad de medida será en piezas. El grupo de artículo también vamos a indicarlo. Vamos a quitarle el 500 para que nos muestre toda la información sin alguna limitación. Y nuestro grupo de artículo será para un mantenimiento de transporte. Y el precio, vamos hacia el icono para verificar si hace falta alguna información. Una vez que ya no tenemos algún error que nos esté mandando el sistema, guardamos. Y con esto hemos creado nuestras solicitudes de pedido. Ahora bien, si por algún motivo requieren hacerle alguna modificación a la información de su solicitud de pedido, podemos hacerlo mediante la transacción ME52N. Para esto vamos a regresar hacia el icono de atrás y pueden digitar directamente en el campo de comando la transacción, o bien mediante el menú SAP se irían hacia logística, gestión de materiales, solicitud de pedido y entraríamos en modificar. Una vez que ya nos encontramos en la pantalla de modificar, si observan nos está poniendo aquí el número del pedido que hemos realizado. En caso de que este no fuera el pedido que ustedes necesitan modificar, pueden elegir otra solicitud de pedido con el icono de otra solicitud de pedido, y aquí digitarían la solicitud que requieren modificar y generarían otro documento. En este caso vamos a ocupar esta solicitud de pedido que tenemos. Vamos a colocarle que en lugar de una cortadora vamos a requerir 2 cortadoras. Damos Enter y guardamos. Si observan, ya en la parte inferior izquierda nos acaba de decir que la solicitud con terminación 158 se ha modificado. Ahora bien, para visualizar todo lo que es la solicitud de pedido, vamos a utilizar la transacción ME53N. Vamos a generar un nuevo modo y vamos a colocar directamente en nuestro campo de comando la transacción, o bien mediante el menú SAP nos iríamos hacia logística, gestión de materiales, compras, solicitud de pedido y entraríamos en visualizar. Aquí, si observan, ya nos está mandando la solicitud de pedido que modificamos y en lugar de una ya se encuentran las 2 cortadoras. Hay otra transacción que también nos permite visualizar lo que son nuestras solicitudes de pedido. Es la transacción ME5A. Vamos a generar un nuevo modo y vamos a digitar directamente en el campo de comando la transacción, o bien mediante el menú SAP vamos a ir hacia logística, gestión de materiales, compras, solicitud de pedido, visualizar lista y entraríamos en general. Aquí nosotros podemos colocar, por ejemplo, este número de pedido. Lo colocamos aquí y únicamente ejecutamos y ya nos está mandando la información sobre nuestra solicitud de pedido. Si observan, aquí nos está indicando el material, la solicitud de pedido, el texto breve, que en este caso, como es una solicitud para un servicio, nos está asignando que es para una cortadora, las unidades que estamos solicitando, y así como el grupo de artículo, el centro, el almacén
es la información que nos arroja esta transacción. Si quieren visualizar la solicitud, damos un clic para posicionarnos en esta solicitud. Nos vamos hacia el icono de visualizar solicitud y ya nos envía a nuestra pantalla de visualizar solicitud de pedido, que es con la transacción ME53N. Vamos a regresar y ya nos encontramos nuevamente en nuestra transacción ME5A, que también nos permite visualizar una lista de solicitudes de pedido.